Meditamos ahora algunos textos del segundo capítulo del libro de San Luis María Grignon de Montfort, que se refiere a la Santísima Virgen María, considerada desde los misterios de la encarnación del Verbo. La encarnación del Verbo es el motivo mismo por el cual Dios nuestro Señor llenó de gracia a la Santísima Virgen María. Hemos visto cómo esto se entiende a la luz de la Santísima Trinidad, porque la Virgen María es como el punto de salida y de entrada en la vida de la Santísima Trinidad. Jesucristo nuestro Señor es el mediador entre Dios y los hombres, pero Él es persona divina. La Virgen María es la primera persona humana, es la persona humana en la cual se encuentra la persona divina del Hijo de Dios. Por eso San Luis María decía que era como el paraíso, el nuevo paraíso, en el cual habita el nuevo Adán. La Virgen María entonces está indisolublemente unida a los misterios de Cristo. En la segunda parte, en la primera parte, en el capítulo primero, San Luis María trata acerca de María en el misterio de Cristo, en primer lugar en la encarnación. Dios Padre entregó su unigénito al mundo solamente por medio de María. Por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas y por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante 4000 años a fin de obtener dicho tesoro, solamente María lo ha merecido y hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes. El mundo era indigno, dice San Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella. Es decir, la relación de la Virgen María es inmediata con el Padre. Los justos del Antiguo Testamento, los profetas, los patriarcas, no podían merecer la venida del Hijo de Dios. Lo mereció la Virgen María porque estaba llena de gracia. Esto es el sentido de la Inmaculada Concepción. María no tuvo ningún pecado, no tuvo especialmente pecado original, y de esta manera pudo atraer la venida del Hijo de Dios, porque el hombre pecador no es capaz de atraer la amistad divina. Solamente Dios, por su iniciativa, confiere al hombre esa amistad cuando el hombre es pecador. El misterio de la Virgen María significa que no solamente Dios quiso hacer amigo del hombre, sino que el hombre, en la Virgen María, pudo atraer la amistad divina, que es lo que sucedería después en las almas llegadas a la perfección de la vida espiritual. Atraen el amor de Dios y se crea un diálogo entre Dios y el alma que en cierta manera es de igual a igual. Aquí el diálogo de Dios con la humanidad comienza por el Padre, que se mueve a la encarnación por los méritos de la Virgen María, méritos que le fueron conferidos por Dios mismo, dándole la plenitud de gracia. La iniciativa absoluta, por supuesto, la tiene Dios, porque Él es la fuente de la Virgen, de la gracia de la Virgen María, como es la fuente de toda gracia. Pero una vez dada la gracia a la Virgen, el misterio de la encarnación comienza por los méritos de la Virgen María.
Es decir, su oración, su petición, alcanza la encarnación. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de pedir su consentimiento por medio de uno de los primeros ministros de su corte, es decir, el arcángel San Gabriel. Aquí también los misterios de la encarnación del Verbo son contemplados a partir del misterio de la Santísima Trinidad, que se refleja perfectamente en la Virgen María. En ella, de algún modo, se unen los misterios y se nos manifiestan con más claridad. Se manifiesta el nexo entre los misterios, o sea, la analogía de la fe, como dice San Pablo. Dios Padre comunicó a María su fecundidad en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla, para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros del cuerpo místico. La maternidad divina de María se prolonga en la Iglesia y es un reflejo de la paternidad de Dios. La fecundidad del Padre que engendra al Hijo y al Espíritu Santo está comunicada a la Virgen María para generar al Hijo y para generar la Iglesia. Y en cierta manera cada alma que se forma como imagen de Dios. Dios Hijo descendió al seno virginal como nuevo Adán a su paraíso terrestre para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia. El Hijo de Dios está en la Virgen María, primero en su alma y después en su cuerpo. Esto es el misterio de la encarnación que le anuncia el arcángel Gabriel. Primero en el alma y después en el cuerpo, es decir, primero por la gracia y después por su humanidad, con su alma y con su cuerpo está presente el Hijo de Dios. Y aquí comienza la vida evangélica, según San Luis María, esa vida evangélica en la cual, como dice San Agustín, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Dios, el Hijo de Dios, asume las limitaciones humanas, los defectos humanos, para conferirles otro sentido, es decir, para que sean instrumento de vida perfecta. La pobreza, por ejemplo, que en sí es una imperfección, asumida por Cristo, se convierte en instrumento de perfección. El sometimiento a la ley, que es una imperfección, se transforma en no solo cumplimiento, sino perfeccionamiento de la ley antigua en ley nueva, que es ley interior. Y así con todo lo que asumió Cristo. San Luis María lo refiere en este caso a la libertad. Este Dios hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno. Es decir, la Virgen María concebía como hombre a Cristo, al Hijo de Dios. De algún modo dependía de ella y de esta manera ejercitó su obra perfecta de salvación del mundo, que es su obra libre, más aún su obra más libre, porque la encarnación del Verbo, con el consentimiento, con la voluntad del Verbo, supone un acto de libertad supremo, porque es algo totalmente no exigido por la naturaleza divina del Verbo de Dios.
Manifestó su gloria y la del Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra, para no revelarlo sino a María. Ella es la primera que recibió la revelación en el sentido pleno del término. La revelación se le hizo a ella. La revelación que no viene sino por la encarnación. El Antiguo Testamento tiene fragmentos de revelación, pero no tiene la revelación misma en su plenitud, que es la del Hijo de Dios. La Virgen María es la primera que recibe la revelación de los misterios divinos interiormente, en su contemplación que surgía de su gracia, y por eso es madre de la sabiduría en los demás. Manifestó su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra, para no revelarlo sino a María. El ocultamiento de María, que corresponde a su humildad, proviene del ocultamiento y la humildad del Verbo encarnado. Y como dice la carta a los Filipenses, se despojó de su rango asumiendo la condición de siervo, haciéndose en todo semejante a los hombres, menos en el pecado. Continúa todavía el texto: glorificó su propia independencia y majestad, sometiéndose a esta Virgen amable en la concepción, nacimiento, presentación en el templo, vida oculta de 30 años, hasta la muerte, a la que ella debía asistir para ofrecer con ella un solo sacrificio y ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno, como en otro tiempo Isaac para la obediencia de Abraham a la voluntad de Dios. Aquí San Luis manifiesta misterios muy profundos. La vida oculta de María surge de la vida oculta de Cristo, se ordena a ella, la prepara, y la vida oculta de María es inseparable de la vida oculta de Cristo. Cuando se manifiesta Cristo, se manifiesta María. Y Cristo se manifiesta plenamente cuando viene el Espíritu Santo sobre la Iglesia. Y así también se conoce a la Virgen María. Cuando se forma la Iglesia, y la Iglesia crece y se difunde a lo largo de los siglos. Pero San Luis María manifiesta aquí el otro misterio que no está al principio, sino al final de la vida de Cristo, es decir, la pasión. Ella es corredentora, significa que participa del sacrificio de Cristo, que, como dice Santo Tomás, es un acto de amor principalmente. Eso es lo que mueve a Cristo a ofrecer su vida. Ese sacrificio de Cristo es el sacrificio de Abraham llevado a su perfección. Ahora, es Abraham el que sacrifica a su propio hijo. Y es así también el Padre, junto con María, quien sacrifica a su propio hijo, que es el Hijo del Padre y el Hijo de María. Porque el Padre Eterno, que ama infinitamente al Hijo, quiere la pasión para la salvación de los hombres. Y la Virgen María también quiere la pasión. No la sufre simplemente, sino que quiere lo que quiere el Hijo, y por eso quiere la pasión. Quiere lo que quiere el Hijo y quiere lo que quiere el Padre. Por eso, así como Abraham sacrificó a su hijo, la Virgen sacrifica el suyo en el Nuevo Testamento. Ella le amamantó, alimentó, cuidó, educó y sacrificó por nosotros.
Es decir, la Virgen María, con la perfección de la contemplación que surgía de su gracia, contemplaba la Iglesia, sabía para qué se realizaba la obra de su Hijo, la pasión y después la resurrección. Por eso la Virgen María es Madre de la Iglesia, no solamente en el día de Pentecostés, en que vino el Espíritu Santo, cuando ella estaba con los apóstoles, sino que es Madre de la Iglesia también antes, como Cristo es principio de la Iglesia, antes de la venida plena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obraba antes de la pasión y de Pentecostés, pero se manifiesta la perfección de su operación cuando exteriormente también se manifiesta esa presencia. Oh admirable, incomprensible dependencia de un Dios. Para manifestarnos su precio y gloria infinita, el Espíritu Santo no pudo pasarla en silencio en el Evangelio. A pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables de la sabiduría que la sabiduría encarnada realizó durante su vida oculta, Jesucristo dio mayor gloria a Dios su Padre por su sumisión a María durante 30 años que la que hubiera dado convirtiendo el mundo entero con los milagros más portentosos. O sea, la relación de Jesucristo con la Virgen María era una obra más admirable que la conversión externa de los hombres, y de hecho estuvo más tiempo en su vida oculta Cristo con la Virgen María que en su vida pública, 3 años, predicando el Evangelio externamente. Y la fecundidad de la predicación del Evangelio de Cristo surge de algún modo de la fecundidad de su vida contemplativa, que es la vida que llevó con la Virgen María y con San José. La vida activa encuentra su fecundidad en la vida contemplativa. Y la perfección de la vida contemplativa es superior a la perfección de la vida activa. La verdadera vida activa supone la vida contemplativa y la manifiesta. Por eso dice San Luis María que era más perfecta la vida de Cristo antes que después. No en sí misma, porque siempre es perfecta, sino en cuanto a sus efectos, a sus operaciones. ¿Antes de que el Padre perdón? Antes de la vida pública, o sea, cuando él estaba escondido con la Virgen María. Oh, cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María, ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Porque el estar sometido a María de Cristo reflejaba y generaba humanamente lo que sucede en la relación entre el Hijo y el Padre en la Santísima Trinidad. Esa relación se representa en la generación humana, que es una generación no simplemente corporal, sino principalmente espiritual. O
sea, en la relación entre el hijo y la madre se reflejaba la relación entre el hijo y el Padre eterno. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, vemos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Mediante las palabras de María santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel, su madre. Habló María y Juan quedó santificado. Este fue su primer y mayor milagro en el orden de la gracia. Ante la humilde plegaria de María, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Era su primer milagro en el orden de la naturaleza, porque los milagros morales son superiores a los milagros físicos. Por eso, el primer milagro de Jesús, que fue moral, o sea, santificar a San Juan Bautista en el seno de su madre, lo realizó por la intercesión, por la palabra de María. Y el primer milagro externo, que iba a abrir su vida pública, también lo realizó por medio de María. Comenzó y continuó sus milagros por medio de María, y por medio de ella los seguirá realizando hasta el fin de los siglos. Es decir, la conversión o santificación de los hombres, de los pecadores, y también los milagros externos que suceden a lo largo de los siglos. Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, no produce otra persona divina en la divinidad, porque el Espíritu Santo no es principio de otra persona, como en cambio lo es el Hijo y lo es primero el Padre. Se hizo fecundo por María, su esposa. Con ella, en ella y de ella produjo su obra maestra, que es un Dios hecho hombre. Y produce todos los días, hasta el fin de los tiempos, a los predestinados y miembros de esta cabeza adorable. Por ello, cuanto más encuentra el Espíritu Santo a María, su querida e indisoluble esposa, en un alma, tanto más poderoso y dinámico se muestra para producir a Jesucristo en esa alma y a ésta en Jesucristo. Ese es un gran misterio que contempla San Luis María Griñón de Montfort. Es decir, que el Espíritu Santo no tiene la condición de principio de vida divina en Dios, sino que la recibe, teniendo toda la perfección de Dios, como persona la recibe. Y sin embargo la asume respecto de Jesucristo como hombre y respecto de los demás hombres cuya cabeza es Jesucristo. Es decir, San Luis María, con mucha profundidad contemplativa, encuentra un paralelo entre la encarnación del Verbo y la acción del Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo. Así como el Verbo asume la humanidad que no tiene, el Espíritu Santo asume la fecundidad que no tiene. Y asumen esto para la perfección de la humanidad, es decir, para prolongar la vida divina. Pues Dios ya es completo en sí, ya es perfecto en sí, tiene todo. El modo de divinizar es este, es decir, el modo de hacer que personas humanas lleguen a ser personas divinas, participadamente.
es de algún modo prolongar la vida trinitaria por medio de esta asunción, que es una asunción inseparable, o sea, el misterio de la encarnación del Verbo es inseparable de la asunción de esta fecundidad por parte del Espíritu Santo. De hecho, en la secuencia del Espíritu Santo se dice, ven Padre de los pobres. Porque el Espíritu Santo asume respecto de las personas creadas esta fecundidad del Padre que no ejercita en la vida divina, porque en el Espíritu Santo se completa la vida divina. Con ella, en ella y en ella produjo su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, y produce todos los días hasta el fin de los tiempos a los predestinados y miembros de esta cabeza adorable, porque el Espíritu Santo es el que forma la Iglesia. Por ello, cuanto más se encuentra el Espíritu Santo a María, su querida indisoluble esposa, en un alma, tanto más poderoso y dinámico se muestra para producir a Jesucristo en esa alma y a ésta en Jesucristo. El Espíritu Santo sigue haciendo lo que hizo en la Virgen María. Esta asunción de la fecundidad por parte del Espíritu Santo es posible por la Virgen María, dice San Luis. Por eso María tenía que ser perfecta según la gracia, porque tenía que realizar la obra del Espíritu Santo mismo, que es el autor de la gracia, es el santificador. Y lo primero que produce el Espíritu Santo a través de la Virgen María es la encarnación del Verbo, desde la cual se reengendra la humanidad. No quiero decir con esto que la Santísima Virgen dé al Espíritu Santo la fecundidad como si Él no la tuviese, ya que siendo Él Dios posee la fecundidad o capacidad de producir tanto como el Padre y el Hijo, hacia afuera de la creación. Aunque no la pone en ejercicio al no producir otra persona divina dentro de Dios. Quiero decir solamente que el Espíritu Santo, por intermedio de la Santísima Virgen, de quien ha tenido a bien servirse, aunque absolutamente no necesita de ella, reduce al acto su propia fecundidad, produciendo en ella y por ella a Jesucristo y a sus miembros. Misterio de la gracia desconocido aún por los más sabios y espirituales entre los cristianos. O sea, el Espíritu Santo ejercita esa fecundidad que tiene porque la recibe del Padre, pero no la ejercita dentro de Dios. Por eso, la relación entre la Virgen María y el Espíritu Santo, que es de total intimidad, porque por la Virgen María realiza en acto, en los efectos, esta
fecundidad. San Luis María contempla a partir del misterio de la encarnación del Verbo, que surge del misterio de la Santísima Trinidad, su prolongación en el misterio de la Iglesia. Es lo que hace en el capítulo 2, María en el misterio de la Iglesia. La forma en que procedieron las tres divinas personas de la Santísima Trinidad en la encarnación y primera venida de Jesucristo la prosiguen todos los días de manera invisible en la Santa Iglesia y la mantendrán hasta el fin de los tiempos en la segunda venida del Señor. Los misterios divinos no hay que contemplarlos de una manera principalmente histórica, porque no son misterios pasados, son misterios presentes. No hay que contemplarlos de una manera sucesiva. Primero la vida eterna de Dios, después la encarnación del Verbo, después la operación del Espíritu Santo en la Iglesia. Son misterios que existen eternamente en Dios y que se manifiestan temporalmente fuera de Dios en la Iglesia, pero se manifiestan de manera tal que conducen la Iglesia del tiempo a la eternidad. Por eso, aún en los efectos, lo principal es eterno. De nuevo contempla San Luis María el misterio de la Iglesia desde el misterio de la Santísima Trinidad. Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. Aquí naturalmente juega con las palabras. Maria son los mares en latín, que corresponde a María. O sea, los mares o el mar en la creación es ya un símbolo lejano de María, cuando Dios creó el mar. Símbolo de la plenitud de gracia de María, donde están encerradas todas las gracias. El Dios omnipotente posee un tesoro o almacén riquísimo en el que ha guardado lo más hermoso, refulgente, raro y precioso que posee, incluido su propio Hijo. Este inmenso tesoro es María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud se enriquece la humanidad. Dios Hijo comunicó a su madre cuanto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables, y la constituyó tesorera de cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y les distribuye sus gracias. María constituye el canal misterioso, el acueducto por el cual hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. Es un símbolo clásico, San Bernardino de Siena, San Bernardo. Es el canal, el acueducto de los méritos del Hijo. Como madre comunica la vida no solo a su Hijo, sino a los hermanos del Hijo.
Por eso ella es causa de salvación, como dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, es causa de salvación, unidamente a Jesucristo, porque por medio de ella aplica sus méritos, comunica sus virtudes y les distribuye sus gracias. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones inefables a María. Lo anterior encuentra su razón en este principio que analiza aquí. ¿Por qué Jesucristo aplica sus méritos a través de María? ¿Por qué da la gracia a través de María? ¿Por qué Jesucristo da el Espíritu Santo, que es el autor de la gracia? Y el Espíritu Santo encuentra su fecundidad en María, como dijo anteriormente. Es decir, hace pasar al acto o ejercita su fecundidad en la Virgen María. De manera que ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere, todos sus dones y gracias, y no le concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales, porque tal es la voluntad de Dios, que quiere que lo recibamos todo por María, porque así será enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo, la que durante su vida se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada para su humildad. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres. O sea, en la Virgen María contempla el cumplimiento del Evangelio, porque lo que dice Cristo en el Evangelio, el que se humilla será ensalzado, se cumple en primer lugar en la Virgen María. Por eso el Magnificat, que está al principio del Evangelio, manifiesta como el núcleo de todo el Evangelio que sigue. Mi alma canta la grandeza del Señor, porque miró la humillación de su esclavo. Ahora, San Luis María contempla esto no simplemente en la vida terrenal de la Virgen, sino en toda la historia de la Iglesia, en toda la Iglesia, porque siendo María madre de Cristo, es madre de la Iglesia. Y así como el Espíritu Santo obra en la encarnación del cuerpo de Cristo, obra en la formación de toda la Iglesia, que es cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo. Por eso el Evangelio se cumple en su totalidad en el conjunto de la Iglesia, inseparablemente de la Virgen María. Por eso, así como ella fue oculta en su vida, y está en la Sagrada Escritura, así es enaltecida en todo lo que obra el Espíritu Santo a lo largo de la vida de la Iglesia, obrando todo por María. Si yo hablara a ciertos sabios de hoy, probaría cuanto afirmo sencillamente con textos de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres, citando para ello sus pasajes latinos y con otras sólidas razones que se pueden ver largamente expuestas por el reverendo Padre Poiré en su triple corona de la Santísima Virgen. Pero estoy hablando de modo especial a los humildes y sencillos, que son personas de buena voluntad, tienen una fe más robusta que la generalidad de los sabios,
y creen con mayor sencillez y mérito. Por ello me contento con declararles llanamente la verdad, sin detenerme a citarles los pasajes latinos que no entienden, aunque no renuncio a citar algunos, pero sin esforzarme por buscarlos. Esto también manifiesta una profunda sabiduría, porque a lo largo de los siglos se reproduce esta actitud, es decir, que los sabios desconfían de la Virgen María y los humildes la acogen. Es decir, lo que sucede en el conjunto de la Iglesia sucede particularmente también en la relación entre las personas en un mismo tiempo. Es muy misterioso esto que dice porque refleja el núcleo, el centro mismo de la revelación. La revelación es para todos, no solamente para los que saben leer en latín las obras de los padres de la Iglesia, o para los que leen libros de teología, o para los teólogos. Pues Cristo es el Salvador de todos, y hace sabios a todos. Y la Virgen María no estudió teología ni filosofía, y es la más sabia. Y así también pareciera que son los verdaderamente sabios, o sea, los que aceptan los misterios de la Virgen María. La gracia perfecciona la naturaleza y a la gloria y la gloria a la gracia. Es cierto, por tanto, que el Señor es todavía en el cielo hijo de María, como lo fue en la tierra, y por consiguiente conserva para ella la sumisión y obediencia del mejor de todos los hijos, para con la mejor de todas las madres. No veamos, sin embargo, en esta dependencia ningún desdoro o imperfección en Jesucristo. María es infinitamente inferior a su Hijo, que es Dios, y por ello no le manda como una madre a su Hijo de la tierra, el cual es inferior a ella. María, totalmente transformada en Dios por la gracia, que transforma en Él a todos los santos, no le pide, quiere ni hace nada que sea contrario a la eterna e inmutable voluntad de Dios. Por tanto, cuando leemos en San Bernardo, San Buenaventura, San Bernardino y otros, que en el cielo y la tierra todo, inclusive el mismo Dios, está sometido a la Santísima Virgen, quiere decir que la autoridad que Dios le confirió es tan grande que parece como si tuviera el mismo poder de Dios y que sus plegarias y súplicas son tan poderosas ante Dios que valen como mandatos ante la Divina Majestad, la cual no desoye jamás las súplicas de su querida Madre, porque son siempre humildes y conformes con la divina voluntad. Esto lo aplica en primer lugar Santo Tomás a la voluntad humana de Cristo, este principio. Cristo no pidió nada a su Padre que fuera contrario a la voluntad de su Padre, sino totalmente conforme. Así también, por la perfección que proviene de la plenitud de gracia que la Virgen María posee, todo lo que pide libremente es conforme a la voluntad de Dios. Pero lo pide libremente y puede pedir libremente una cosa o la otra. Y que pida libremente una cosa o la otra, dones para unos o dones para otros, eso es conforme a la voluntad de Dios totalmente. Y por eso los hombres tienen devoción a la Virgen María, porque saben que ella puede pedir libremente para ellos. Y que si lo hace es conforme a la voluntad de Dios, y que si es conforme a la voluntad de Dios se cumple, como la voluntad de Dios se cumple siempre. Si Moisés contuvo con la fuerza de su plegaria la cólera divina contra los israelitas, en forma tan eficaz que el Señor Altísimo
e infinitamente misericordioso, no pudiendo resistirle, le pidió que le dejase encolerizarse y castigar a ese pueblo rebelde. ¿Qué habrá de pensar con mayor razón de los ruegos de la humilde María, la digna Madre de Dios, que son más poderosos delante del Señor que las súplicas e intercesión de todos los ángeles y santos del cielo y de la tierra? María impera en el cielo sobre los ángeles y bienaventurados. En recompensa a su profunda humildad, Dios le ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos, de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. Esta es otra contemplación muy profunda de San Luis María, es decir, cada ángel tiene su lugar, pero ese lugar queda vacío cuando caen, cuando pecan contra Dios. La Virgen María, que es superior a los ángeles por la gracia, que es reina de los ángeles, pone en el lugar de los ángeles a los santos. Llena de santos los tronos vacíos. Tal es la voluntad del Altísimo, que exalta siempre a los humildes. Que el cielo, la tierra y el abismo se sometan de grado o por fuerza a las órdenes de la humilde María, a quien ha constituido soberana del cielo y de la tierra, generala de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios, y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos. Ella es más que todos los ángeles, más que San Miguel, que lucha contra el Satanás. Por eso San Miguel la ayuda a ella, como decía antes. Ella es la reina de toda la creación. María reina. Porque es inseparable del Rey, de Cristo Rey, que gobierna cielo y tierra. Pero así como el poder de Cristo no era de este mundo, así tampoco el poder de la Virgen es de este mundo. No gobierna de la misma manera que los potentes, sojuzgando. Sino que gobierna por este influjo amoroso, que es mucho más poderoso, porque tiene el poder de Dios, es decir, el poder del Espíritu Santo. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso lo que nacerá de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación de los tiempos y le dice, pon tu tienda en Jacob, es decir, fija tu morada y residencia en mis hijos y predestinados, simbolizados por Jacob, y no en los hijos del demonio, los réprobos, simbolizados por Esaú. Así como en la generación natural y corporal concurren el padre y la madre, también en la generación sobrenatural y espiritual hay un padre que es Dios y una madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por padre y a María por madre. Y quien no tenga a María por madre tampoco puede tener a Dios por padre. Por esto los réprobos, tales como los herejes, los cismáticos, etc., que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por Padre, aunque se jacten de ello,
porque no tienen por madre a María, que si la tuvieran por tal, la amarían y honrarían, como el buen hijo ama y honra naturalmente a la madre que le dio la vida. Jesucristo en el Evangelio dice esto de los judíos. Los judíos decían que nuestro padre es Abraham. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, Cristo les responde que el padre no es Abraham. Tampoco es Dios, diciendo implícitamente que es el demonio el padre espiritual de ellos. Esto mismo sucede con los herejes, cismáticos, etc., que tienen la misma actitud que los judíos, es decir, de rebelión. Porque rechazan a la Virgen María. Como rechazan a la Virgen María, ven al Padre solamente como un Padre severo. La señal más infalible y segura para distinguir a un hereje, a un hombre de perversa conducta, a un réprobo de un predestinado, es que el hereje y el réprobo solo tienen desprecio o indiferencia para con la Santísima Virgen, cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos, abierta u ocultamente, y a veces con pretextos aparentemente válidos. Ay, Dios Padre no ha dicho a María que establezca en ellos su morada, porque son los Esaús. Es decir, si alguien no ama a la Virgen María o la rechaza, no tiene la gracia y no está predestinado a la vida eterna, según lo que se puede conocer en los efectos, porque no conocemos la predestinación en sí. Si ese cambia, puede estar destinado a la vida eterna y podemos conocer mejor su predestinación a la vida eterna.